Buenos días, gente, ¿cómo están? Seguimos en la ciudad de Valparaíso, en Chile. Y bueno, el día de hoy la idea es ir a visitar Isla Negra, ¿sí? Una de las 3 casas que tenía Pablo Neruda, y bueno, creo que es una de las más famosas. Allí escribió muchísimos de sus poemas, y bueno, lo particular es que estaba frente al mar, y eso supongo que la hará más bonita que las demás. La otra, estamos acá en el Cerro Bellavista, en Valparaíso. Está a unos 400 metros para allá y se llama La Sebastiana. Miren estos balconcitos, qué lindos. Qué lindos y antiguos. No están en el mejor estado de conservación, pero bueno, me recuerda un poquito los balconcitos de ciudades coloniales como Potosí o Lima. Bueno, no hay mucha información en la web acerca de cómo llegar a Isla Negra desde Valparaíso. Sí hay un montón de opciones desde Santiago de Chile, pero bueno, voy a ir a la terminal de buses y ahí preguntaré. Esperemos que sea posible y esperemos también que no llueva, ¿eh? El tiempo no me viene acompañando. Ahí vamos. Miren, los que les comentaba ayer, hay cartelito con el nombre en las calles, de alguna esquina cualquiera, en la avenida, una de las avenidas principales que va de la Plaza Victoria a la terminal de buses, no hay cartelitos. ¿Cómo hace uno para saber dónde está parado? Y preguntándole a la gente o con alguna aplicación. Sí, punto a favor de los chilenos, los automovilistas respetan muy bien las sendas peatonales. Vos estás esperando en la vereda y ellos se detienen para que vos cruces. Bien ahí. Bueno, con ustedes, gente, un completo o italiano. Esta comida rápida es la más popular en Chile, ¿sí? Es un pancho o un hot dog o un perro caliente, como le quieran llamar. Pero ¿por qué se le llama italiano? Me explicaba recién el mozo. Por los colores de los aderezos que se asemejan a la bandera de Italia, ¿sí? El tomate rojo, el verde de la palta y el blanco de la mayonesa. Que bueno, en Argentina la mayonesa es más amarillita, pero acá es blanco. Por eso se lo llama italiano. Y completo es porque tiene algunos ingredientes más. Así que el italiano es el más básico y el completo es un italiano con algunas cositas más. Y es una comida muy popular, comida rápida o al paso, es lo que más sale acá en Chile. Bueno, estoy en la terminal de buses de Valparaíso. La empresa que te vende el pasaje a Isla Negra se llama Pullman Lago Peñuelas y la boletería queda del lado de afuera de la terminal, ¿sí? Frente a la calle. El pasaje cuesta $4.50 aproximadamente, unos 4.400 pesos chilenos. Bien, 1 hora 25 minutos desde Valparaíso. Hemos llegado a esta parada de bus, ¿sí? Bueno, estamos en Isla Negra. No sé si el pueblo este se llamará Isla Negra o no, pero bueno, estamos a 800 metros de la casa de Pablo Neruda, así que vamos a caminar un poquito. Ya estamos. Esta casa de Isla Negra es la más famosa, la más querida por el poeta y donde pasó sus últimos días de vida. Me parece que ya estamos llegando. Debe ser por ahí. Sobre la ruta que pasa ahí detrás, que conecta las diferentes localidades de la costa del Pacífico, bueno, empiezan a aparecer los puestitos y esta entrada de camino que nos lleva hacia la casa de Pablo Neruda. Para allá está el mar. Estoy caminando en dirección a Isla Negra, una de las casas de Neruda, y en dirección al mar también, ¿no? ¿Por qué digo una de las casas de Neruda? Bueno, Pablo Neruda tuvo 3 casas, una en Santiago, que se llamaba La Chascona. La Chascona significa acá en Chile una persona con el pelo despeinado o alborotado. Y bueno, le puso ese nombre en homenaje a la novia de Neruda de aquel entonces, que solía andar con el pelo así para todos lados. Después está esta casa de Isla Negra, que está frente al mar, y la otra casa de Neruda está en la ciudad de Valparaíso, en el Cerro Bellavista. Y esa casa de Valparaíso se llama La Sebastiana. ¿Por qué? Bueno,
Pablo Neruda solía ponerle nombres femeninos a las casas y Sebastián, no recuerdo en este momento el apellido, vamos a poner acá abajo, Sebastián fulano era el arquitecto que diseñó la casa de Pablo Neruda, amigo de él, y además diseñó otras casas, varias casas ahí en el barrio de Bella Vista, se puede ver las placas en alguna de esas casas, así que por eso se llama La Sebastiana y no Sebastián. Neruda compró originalmente aquella parte de la casa que era la única que estaba construida y después a lo largo de los años, durante 30 años, la fue ampliando y extendiendo, ¿sí? Todo esto, y él decía de la casa que, bueno, que era como la geografía, como el mapa de Chile. Era angosta, pero muy muy larga. Hay una frase en la entrada de la casa, escrita de puño y letra por el poeta, que él la escribió con tiza, y bueno, después un amigo hizo el trabajo de tallar sobre la escritura con tiza, de tallarlo en la madera, y bueno, ahí lo tenemos hoy en día, esa inscripción. Pablo Neruda dijo en 1954 que el poeta tiene dos obligaciones sagradas: partir y regresar. Él mismo viajó por todo el mundo sin dejar nunca el sur de su niñez y juventud. Bueno, terminó la visita, el recorrido por el interior de la casa de Pablo Neruda. Bellísimo, bellísimo. Nada más entrar en la primera sala de estar, que tiene un ventanal al mar. Bueno, claro, cómo no inspirarse así, ¿no? Y bueno, después también su habitación, su dormitorio con dos ventanas que daban al mar. La disposición de la cama para que pueda entrar el sol por el amanecer y ver el atardecer. No se puede filmar ni tomar fotografías dentro de la casa. Después veo si encuentro algunas imágenes en internet para compartirles, pero la verdad, la casa es una belleza, o sea, una belleza, toda la calidez, casi todo en madera, los mascarones de proa, todo su amor por el mar, por los barcos está puesto acá, toda su conexión con su niñez. Él coleccionaba un montón de objetos como si fuera un niño, y muchos de ellos incluso como juguetes también, ¿no? Este es el exterior de la sala de estar, la primera sala a la que se ingresa en la visita, y es, claro, miren la vista que tiene. Tiene incluso algunos mascarones de proa, ahí por ejemplo, mirando hacia el mar. Ya entras ahí y te asomas al ventanal y mirás el mar que está detrás, y bueno, ya entras como en otro clima, en otra onda, en otro ambiente. Y ahí tenemos el bar también que construyó Neruda, donde guardaba su colección de botellas, y bueno, él gustaba de recibir y agasajar a sus amigos, y él se ubicaba siempre detrás de la barra, así, bueno, y le servía tragos y todo eso. Y bueno, también la decoración interior es hermosa. No se puede ingresar, solo al bar se lo puede observar desde estas ventanas. Tampoco lo puedo filmar muy bien porque es como que siempre da el reflejo. Así que bueno, algunas imágenes pude obtener. No está video, ¿no? Creo que no. No está en video. El pueblo donde está situado Isla Negra, esta casa de Isla Negra, anteriormente se llamaba Las Gaviotas. Y bueno, fue Pablo Neruda el que le puso el nombre a su casa de Isla Negra. ¿Por qué?
por las piedras negras que se observan enfrente en el mar, y muchas de ellas también cubiertas, todas cubiertas de mejillones que tienen ese color negro tan característico. Después, posteriormente, los habitantes del pueblo cambiaron el nombre de Las Gaviotas al nombre de Isla Negra. O sea que el pueblo también hoy día se llama Isla Negra, como la casa de Pablo Neruda. Estas habitaciones que tenemos acá atrás tienen la forma interior con un techo como abovedado, como los antiguos vagones de tren, ¿sí? Porque su padre también trabajaba en el tren y remite a su infancia. Hay también un caballo grandote hecho en madera, papel maché, que él compró de una tienda cuando él era niño, que fue a vivir a Temuco. Cada vez que salía del colegio pasaba por esa tienda y bueno, le acariciaba el hocico al caballo. Resulta que esa tienda se prendió fuego y bueno, hizo todos los trámites de averiguaciones para poder comprarlo. Pero en el incendio ese caballo de madera perdió su pelaje y bueno, él al comprarlo lo restauró un poco con algunos amigos y comprobó que estaba gastada la parte del hocico. O sea que bueno, se dio cuenta que muchos niños, no solo él, al salir de la escuela o al pasar enfrente de la tienda, tenían la costumbre de acariciar el caballito de madera y bueno, fueron dejando su huella y él rescata eso como bueno, como sus años de infancia, como la ternura y la inocencia de todos los niños que pasaban y acariciaban ese caballo. Esta casa de Isla Negra, Neruda se la compró a otra persona, pero bueno, después él la fue construyendo y ampliando durante 30 años. Una curiosidad que pasó el día de hoy y pasa a veces, en la parte de esas habitaciones con forma de vagón de tren por dentro, él la fue construyendo para poner sus colecciones de pipas, de insectos, de todo coleccionado. Y en una de esas habitaciones hay un gran mascarón de proa, que bueno, es justamente una mujer con sus senos desnudos, al aire, ¿no? Y hoy cuando pasé, estaba con una tela negra, que la cubría desde acá hasta acá, atada medio así nomás en los brazos. Y bueno, había un grupo de escolares antes de mí que venían con la audioguía. Se paga 7.000 pesos chilenos a la entrada, unos $7 aproximadamente, y te da una audioguía y bueno, vas haciendo todo el recorrido. Y estos escolares estaban haciendo el recorrido junto a mí, a veces pasaban ellos primero, después pasaba yo, en fin. Espero unos minutos que pasen los escolares y quedo solo en esta habitación con una señora que es encargada de cuidar, ¿viste? De acompañar un poco el recorrido, simplemente bueno, para tener en cuenta que no toquen los objetos, no saquen fotos y eso. Y había un mascarón de proa, que es muy conocido, la Guillermina, que es el mascarón de proa de madera de una mujer con el busto desnudo, ¿sí? Y este mascarón estaba con una tela negra cubierta que la cubría desde el cuello hasta abajo, atada medio de forma grotesca hacia los brazos, y le pregunto a la señora por qué tenía esa tela, porque justamente en la audioguía Neruda hacía una broma acerca de los pechos de la Guillermina, de ese mascarón de proa, y pensé que a lo mejor era una broma que había hecho Neruda, ¿no? Y no, resulta que el grupo de escolares que pasaba era de un colegio judío, y los directivos del colegio habían llamado por la mañana para pedirle a la fundación que por favor le tapen los senos a la Guillermina, al mascarón de proa. Y bueno, la señora me comentaba que es bastante común que los directivos de los colegios hagan esos pedidos, y lo curioso es que bueno, los niños suelen preguntar ¿por qué está tapada la Guillermina? ¿Por qué ese mascarón de proa tiene esa tela? Y bueno, y ellos le cuentan que es un pedido de los directivos, y a lo que los niños se terminan quejando y dicen, pero ¿cómo puede ser? Si es una obra de arte, si es una escultura, si uno puede verlas también en las plazas, en los museos, es una obra de arte. Bueno, cosas como para repensar, ¿no? ¿Es una obra de arte o solo un tipo con los pantalones bajados? Este será nuestro debate de hoy. Y bueno, ahora estamos yendo hacia el lugar donde está enterrado el cuerpo de Pablo Neruda y su esposa Matilde. Antes, cuando dije que la casa de Santiago se llamaba La Chascona y era de una novia de Neruda, le había puesto ese nombre por una novia de Neruda, bueno, no era cualquier novia, era justamente Matilde, ¿eh? Matilde él le decía la Chascona.
Bien, ya salimos de la casa y saliendo hay un caminito que baja hacia la playa. Bueno, aquí estamos en Isla Negra. No es una playa apta para el baño, ¿no? Como verán, es muy rocosa. Y bueno, es peligroso, pero bueno. Ahora les voy a mostrar la casa desde la playa. Bueno, ahí está. Fíjense la vista, como dije antes, claro. Así se inspira cualquiera, ¿no? Allá está la casa. Por ahí la sala de estar, el bar y bueno, todas las ampliaciones que está haciendo hacia allá. Y ahí están enterrados Pablo Neruda y Matilde Urrutia, como fue voluntad del poeta ser enterrado en Isla de Negra, frente al mar. Y bueno, la verdad que es un lugar privilegiado y hermoso para pasar al descanso eterno. Bien, la verdad valió muchísimo la pena la visita. El recorrido con la audioguía es de 1 hora aproximadamente, pero tiene una belleza esta casa. Por fuera es muy linda, la vista es espectacular, pero por dentro tienen que venir. El que pueda venir, por favor, hágalo. Tiene una belleza, una calidez, todo en madera, todos los objetos que tiene es increíble. Era un gran coleccionista y un apasionado por el mar y por las antigüedades. Y bueno, todo eso se puede ver dentro de la casa. Y bueno, la audioguía te va también guiando y explicando acerca de algunos objetos en particular, de la historia, de cómo los consiguió y en ocasiones también de los chistes que solía hacer de cada objeto o de cómo los ubicaba. Por ejemplo, tal mascarón de proa estaba mirando para allá, o una máscara tipo demonio del estilo de carnaval estaba al lado de un baño por X motivo. No se lo voy a contar. Si pueden, vengan a visitarla. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Si les gustó el video, me regalan un me gusta, ¿sí? Pueden dejar un comentario, compartir. Y nada, los dejo con una pantallita final, un botón de suscripción, donde el que todavía no se suscribió lo puede hacer ahí, y un par de videos sugeridos, ¿eh? Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.